mismo tiempo puedan estar disponibles para esta palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre nosotros y sobre aquellos que están cercanos, sobre aquellos que nosotros amamos, sobre aquellos que nosotros oramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos reflexionando el Evangelio de San Juan para que a través de esta palabra que el discípulo nos ha entregado, nosotros también tengamos una luz para continuar en nuestras vidas. Vamos a leer el texto de Jesús y la samaritana, ya que este texto necesita también el ir remarcándose un poquitito más. No sé si lo leyeron con la hermana, el de la samaritana, capítulo 4. Creo que no, ¿verdad? San Juan 4, no, creo que no lo han leído. Bueno, ya, si fuese así, de todas maneras nos va a ayudar bastante a seguir meditando sobre este evangelio. San Juan capítulo 4. No lo leímos, Madre María. ¿No? Ah, ya. Me avisan si se corta porque últimamente tenemos muy malo el internet en todas nuestras zonas, ¿sí? Bueno, San Juan capítulo 4, vamos a leer del 1 y siguientes porque es muy largo, entonces nos vamos a ir deteniendo, así que poco a poco lo vamos a ir meditando. San Juan 4, versículo 1 y siguientes. Jesús y la mujer de Samaria, ¿sí? A la que le llamamos la samaritana. Los samaritanos son aquellas personas que se mezclaron, ¿sí? Eran judíos y los judíos se casaron con los paganos y entonces de ahí surgen los samaritanos. Entonces un samaritano era despreciado de alguna manera, ¿sí? Era rechazado porque había mezclado su sangre con sangre pagana, ¿sí? Bueno, con ese contexto continuamos con el Evangelio. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Detengámonos en estos 3 versículos. La palabra de Dios, según San Juan, acuérdense que Juan fue el evangelista más pequeño y San Juan fue el último que murió, entonces de alguna manera ha hecho un recorrido más profundo sobre el sentido doctrinal que nos quería dejar el Señor, ¿sí? Sobre un sentido más profundo en la fe. San Juan remarca aquí, los fariseos se enteraron que Jesús tenía más discípulos, iba creciendo su popularidad, iba dándose a conocer más fuerte y lo seguían. Acuérdense que hacer discípulo es permitir que la persona que te está escuchando vaya contigo a donde quiera que tú estés, ¿no? Es hacerlo como un feligrés, ¿no? Y toma tu ritmo de vida, y si hoy tú estás aquí, aquí está, te obedece, lo puedes enviar. Un discípulo ha tomado el ritmo de la fe. Todos los que asisten a misa, todos los que de alguna manera ya rezan el rosario en su casa, ponen una radio católica, esas personas se están haciendo discípulos de Jesús, porque antes no, antes pura música
pagana, noticia, o sea que hay que escucharla sin duda, ¿no? Pero no llevábamos ese ritmo de la fe. El discípulo cambia su estilo de vida. Bueno, entonces ellos se enteraron que Jesús hacía más discípulos porque los bautizaba, ¿no? Bautizaba más que Juan. Pero Juan, el evangelista, dice aquí, no era Jesús el que bautizaba. ¿Quién bautizaba? Los apóstoles, ¿sí? Ellos eran los que bautizaban sus discípulos y sus apóstoles, para decirnos que ya desde el inicio, o sea, Jesús se bautizó una vez, se bautizó, y a partir de ahí, todos sus seguidores tomaron este ritmo, ¿no? El ritmo de ellos hacer como el trabajo del Señor, ¿no? Vamos entonces a obedecer al Señor. Por eso cuando nosotros llevamos a nuestros familiares, cuando nosotros acercamos a un niño o a un adulto al bautismo, y lo hace un sacerdote, lo puede hacer un obispo y lo puede hacer también un diácono, ¿no? Ya sea un diácono transitorio o un diácono permanente. Aquí hay muchos diáconos permanentes, ¿no? Hombres que están casados, que tienen sus hijos y que ellos pueden bautizar y pueden también dar la comunión. Pueden hacer celebración de la palabra. Entonces, Jesús les va dejando su trabajo a los discípulos y hay que agradecer este texto sagrado porque de alguna manera uno sabe que el Señor iba preparando el camino, ¿no? Él se iba a ir en algún momento, pero dejó preparados a aquellos que lo seguían para que después nos administraran los sacramentos que nosotros tanto necesitamos, ¿no? Como es este sacramento del bautismo, el sacramento de la comunión, para que nos alimentáramos, el sacramento de la confesión, porque pues pecamos, ¿no? Y al pecar necesitamos que alguien nos cure de nuevo esa herida, que nos pongan alcohol, que nos pongan agua oxigenada, que nos pongan algún ungüento. Entonces nos dejó esos sacramentos, ¿no? Va dejando a sus ministros. Bueno, cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea, ¿sí? Recordemos que Jesús, su ministerio, o sea, sus milagros, sus predicaciones, la mayoría las hizo en un pueblo pagano. Galilea era un pueblo pagano donde había de alguna manera había mucho pecado. Sin embargo, Judea se supone que era el lugar como del pueblo santo, del pueblo de Dios, pues ahí había que portarse lo mejor que se pudiera, pero Jesús no hace eso. Jesús se va con los necesitados, ¿no? Con los que están llenos de pecado, que sin duda aquellos que se creen ya santos también van teniendo sus pecados, ¿no? Entonces, al escuchar la crítica de los fariseos, regresa, ¿no? Regresa a este lugar donde hay almas que lo necesiten. Podemos entonces decir que en estos versículos ya el Señor va dejando apóstoles para que prolonguen sus sacramentos. Versículo 4. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Bueno, nos detenemos en el versículo 9. San Juan 4, hemos leído San Juan capítulo 4, versículo del 1 al 9. Dame un poco de agua. Jesús, siendo Dios, pero también siendo judío,
conoce esta tradición de que no hay que entablar relación con ningún samaritano, porque ellos han traicionado la alianza con el Señor, ¿sí? Como decíamos, se han mezclado con gente pagana, tienen ya ídolos, adoran a otros dioses, ya no van al templo de Jerusalén, ellos tienen un templo muy aparte, y sobre todo porque se rompió de alguna manera la línea de la sangre. Jesús le dice, dame un poco de agua. En este versículo quisiera acercarme un poquito más al texto. Cuando el Señor se acerca a nosotros, nos pide de lo que hacemos, ¿no? La samaritana iba a sacar agua porque tenía necesidad de ella y porque era la hora casi de la comida, del almuerzo, y entonces tenía que llevar agua a donde ella vivía, ¿no? A su hogar. Pero Jesús, antes de que ella diga algo, o sea, porque no se pueden hablar, ella no puede decir nada, no puede relacionarse con él. Entonces Jesús toma la iniciativa, dame un poquitito de agua. Para nosotros, queridos hermanos, Dios siempre toma la iniciativa. Podemos estar viviendo en nuestro pecado, podemos estar portándonos mal, podemos ser indignos, podemos pensar que Dios no merecemos ni siquiera que Dios nos mire, pero Él siempre va a tomar la iniciativa. Si uno se pone a leer la Biblia completa, nos damos cuenta de eso, que el primero que se acerca es Él, se acerca a lo que nosotros hacemos habitualmente. La samaritana, pues con su jarrito, ella estaba ahí para llevar su agua, lo que hacía diario, ¿no? Y de eso diario, Jesús toma la oportunidad, ¿no? Dame un poquito de esa agua. Y pide poquito, ¿se dan cuenta? Pide poquito de lo que tú haces. A veces uno se pone a pensar, dame un poquitito de tu tiempo, ¿no? O sea, déjame acercarme a ti, primero con palabras. Y la samaritana, o sea, vemos la reacción de ella que se sorprende, ¿no? ¿Cómo tú, que eres un judío, que tú que eres de los santos, de los puros, de los elegidos, del pueblo de Dios, cómo tú me pides a mí, que soy una samaritana, que te dé agua? O sea, ¿qué has visto en mí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás rompiendo las normas, las reglas? ¿Por qué te vas a meter en problemas si me hablas a mí pues que me consideran desagradable, me consideran pecadora? O sea, te puede ir mal, ¿no? Tu pueblo se puede enojar contigo e incluso puede darte alguna sentencia. ¿Me pides a mí? Qué sorprendente es cuando nosotros nos relacionamos un poco más con Dios y uno puede decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te fijaste en mí, Señor? ¿Qué vistes en mí? Pues justo esa situación que uno vivía, ¿no creen? Yo recuerdo perfectamente cuando Dios, o sea, Dios siempre ha estado cerca, ¿no? Pero el momento en el que yo me di cuenta de que Dios estaba tocando a mi puerta fue cuando tenía, pues, mi adolescencia, ¿no? Esos 14 añitos. Y cuando empecé a conocer más al Señor, a través de su palabra, y cuando empecé a sentir que Dios era muy cercano, y yo me preguntaba, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué Dios me bendice? ¿Por qué Dios me pide cosas? ¿Por qué el Señor, recuerdo que íbamos las 3 hermanas al grupo de jóvenes, ¿no? Grupo de teatro que teníamos en la parroquia. Y de las 3, o sea, estaba mi hermana mayor, que muy inteligente, muy capaz, muy agradable, y yo la del medio, y mi hermana menor, somos 4, pero la otra era muy pequeña, ¿no? Mi otra hermana menor era muy, tenía un carisma, ¿no? Para hablar, no se intimidaba, siempre muy alegre, siempre,
ante los problemas ella tenía una solución. O sea, las otras dos eran más capaces, ¿no? Yo las veía muy, muy, muy capaz. Sin embargo, hoy, ¿quién va en el mes de María? ¿Quién puede dar una meditación a la Virgen María? Tú, Mari, tú dala. Y yo decía, ¿cómo yo voy a dar una reflexión de la Virgen María si yo con trabajo sé leer, ¿no? Yo decía, para mí. Pero el padre dijo, no, tú, siempre me decía la catequista pequeña, que mi catequista, la pequeña, lo dé. Y ya fui a dar la reflexión sobre la Virgen María. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no le dijo a mi otra hermana que es más grande? O a la otra que es más chispita, ¿no? O sea, es más ingeniosa, más creativa. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, cuando uno hace estos recuerdos, ¿cómo fue que se acercó el Señor a ti? A mí, pues a través de su palabra, sin duda, pero a través del teatro. A mí me encantaba el teatro, me fascinaba, era mi pasión el teatro. Si yo tenía que hacerla de delincuente, yo creía que era una delincuente. Si había que hacerla de sirvienta, yo era una sirvienta. Hasta pensaba que me pagaban poco, ¿no? Y si tenía que hacerla de ciega, yo realmente no veía. Tenía los ojos abiertos, pero no veía, ¿no? Entonces, a través de eso, Dios se acerca a nosotros en lo muy cotidiano, en lo que hacemos, ¿no? La samaritana iba por su agüita, por su agua, y entonces, pues Dios ahí le habló, ¿no? Y se acercó a ella. Yo me gustaría mucho que cada uno de ustedes hiciera esta memoria, ¿no? ¿Cómo Dios, qué pregunta te hizo Dios al inicio para que tú te fueras acercando a Él, para que tú te allegaras más, para que tú te comprometieras? Bueno, pues de esa manera le pasó a la samaritana, así que no estamos muy lejos de la misma escena de ella, ¿no? Dame un poquitito, marquemos esto. Dios no pidió mucho, poquito, dame un poquito de agua. ¿Qué te cuesta pasarme un vasito de arcilla, ¿sí? De barro, con un poquito de agua? No te estoy pidiendo que me des todo tu jarrón, ¿no? Un poquitito. Qué hermoso detalle del Señor, ¿cierto? Porque uno puede sentirse débil, uno puede sentirse a veces insignificante, uno puede sentirse el último, ¿no? El último del mundo. O sea, decía San Pablo, yo soy un aborto. O sea, fue lo último que pudo haber, ¿no? Pero por la conciencia de quién era Dios ante San Pablo. Bueno, pero qué bonito, a mí se me hace tan bonito el detalle del Señor. Dame poquito, María, dame un poquitito de tu tiempo. Y a través de ese poquitito, recuerdo que a mí me gustaba la actuación, y en una de esas actuaciones dijo el señor, el caballero que dirigía el grupo de teatro, tengo que buscar quien haga el papel de la Virgen María en Semana Santa. Y yo dije, wow, el papel de la Virgen María, a mí me gustaría hacerlo de la Dolorosa. Y yo le dije, oiga, ¿podría yo hacerlo? No, tú eres muy pequeña, apenas tienes 16 años, no, necesito a alguien más grande. Entonces, le pidió que lo hiciera otras personas y nadie quiso, y no le salía, ¿no? Y me dijo, bueno, te voy a dar una oportunidad. Si tú haces, en este momento, imagínate a Jesús ahí, lo bajaron de la cruz, está muerto, ¿qué haces? Y yo dije, es mi oportunidad. Y entonces yo me imaginé que tenía a Jesús en mis brazos, muerto, ensangrentado, y empecé a llorar y inventé palabras, ¿no? Y entonces él me dijo, está bien, te quedas con el papel. Esa Semana Santa la viví al máximo, al máximo. Hasta pálida iba, ¿no? Iba en el Via Crucis, era como si no tuviera sangre, o sea, iba tan blanca, realmente como cuando te dan la noticia de que alguien murió. Y gracias a eso empecé a darme cuenta que el Señor llama, ¿no? Llama de distintas formas. Imagínense, alguien lo llama a través de la música, a otro lo llama a través de la pintura, a otro lo llama a través de la cocina. Oye, ¿qué crees? Hay muchos pobres y hay que hacer comida, ¿no? Aquí en la iglesia, en la parroquia. ¿No te gustaría venir a cocinar tú que tienes buen sazón? Y ahí va, ¿no?
a cocinar por la comida, ¿no? Entonces Dios nos pide poquitito y te dicen, mira, nada más va a ser un día a la semana, un día. Y ese día, como tú cocinas muy rápido, con 2 horas, ¿no? Que tú le dediques a ese servicio y resulta que después el Señor va empezando a hacer un diálogo más profundo, ¿no? ¿Cuál fue lo poquito que te pidió Dios? A la samaritana, un vasito de agua, ¿sí? Unas cucharaditas de agua, ¿no? Un sorbito de agua. ¿Qué te pidió Dios a ti que hicieras? ¿Cuál fue esa primera invitación, ese primer diálogo que el Señor hizo contigo? Ven, hermanos, qué bonita es la palabra de Dios cuando uno se introduce en ella. Bueno, y después la samaritana así sorprendida, ¿cómo? ¿Cómo tú te acercaste a mí? Que yo soy una pecadora, una samaritana. ¿No les ha pasado eso? Cuando ya uno siente el amor de Dios que te envuelve y que te dicen aquí en Chile, ¿no? Que te regalonea, que te añoña, que te consiente, que te apapacha. O sea, uno empieza a sentir cómo Dios bendice y bendice y bendice, ¿no? Más y más. Y es el momento en que nosotros, las samaritanas o los samaritanos, decimos, pero ¿cómo? ¿A mí? ¿A mí? ¿A María Cervantes? ¿A Fernando? ¿A Marta? A José? Bueno, ¿cómo a mí me pides que te dé de beber cuando pues en ti está la fuente viva, ¿no? Continuemos con el texto, ¿no? Entonces, primero, el Señor pide poquito. Segundo, uno se sorprende de la cercanía del Señor. Continuamos en el versículo 10. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da. ¿Y quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva, ¿sí? Él te daría agua viva. Si supieras quién es el que te lo está pidiendo y si supieras lo que Dios da, ¿no? Entonces, en este tercer momento es poder cuestionarlo, ¿no? Dios da todo, Dios da todo. Dios da más que un poquito de agua, más de lo que tú podrías haberle ofrecido a Él, ¿no? Tu generosidad pudo haber sido un momento de servicio. Alguien a los que les gusta, por ejemplo, el canto, ven a ayudarnos a hacer un pequeño concierto, ¿no? Está bien, voy a ir, ¿no? Voy a ir un momento. O venga a ayudarnos estamos vendiendo unas boletitas para recaudar fondos, por favor participe, aunque sea para cooperar, bueno, voy a ir a cooperar, ¿no? Y ese momentito que uno le regaló a Dios, se dio cuenta que regresó, que Dios le dio más de lo que pudo haber regalado a esa persona, ¿no? Y se dio cuenta que la presencia de Dios es más fuerte. Pero a veces es necesario que el Señor nos lo diga, ¿no? Si supieras quién está delante de ti. Bueno, tenemos esta otra invitación de decirle, de profundizar, meditar más sobre la persona de Dios que se nos ha acercado. Esta figura que sin duda hemos celebrado la resurrección de Jesús, que fue un acontecimiento que en su momento, cautivó, impresionó, pero que con el tiempo se fue olvidando también, pasó a un segundo lugar, pero otra vez volvió, ¿no? Cada cristiano que se acerca a Dios le da este realce a la resurrección del Señor y quieran o no, a través de la pandemia, nosotros también hemos valorado mucho, lo valorábamos, pero ahora valoramos más la resurrección del Señor, porque ante tanta muerte uno dice, pero existe la vida y la vida eterna, ¿no? Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía
y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota dándole vida eterna. Bueno, vamos a detenernos también en este versículo 14. ¿De dónde, Señor, vas a sacar esa agua? Nosotros somos todavía tan terrenales, tan humanos, que nuestra mente es difícil de ser educada, ¿no? Todo lo pensamos desde el plano visible, ¿sí? Todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo toco, eso es importante, ¿no? Si yo tengo pan en mi mesa, eso es importante. Ese pan espiritual no me interesa mucho. Si yo tengo ropa sobre mi cuerpo, eso es importante. A mí no me importa mucho que el vestidito del bautismo, ¿no? No me importa tanto, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros somos todavía muy materiales, ¿no? Y escuchamos las cosas del Señor, los mensajes del Señor, y lo vemos como a veces sin atracción, ¿no? ¿De dónde vas a sacar esa agua? Si mira, si este pozo fue hecho desde hace muchos años, de alguien muy importante, que era nuestro padre Jacob, y tú, ¿acaso tú eres más importante que Jacob? ¿Acaso tú eres más importante que el que me está dando trabajo? ¿Acaso tú eres más importante, Señor, que ir al médico? ¿Tú eres más importante que voy a ir a hacer a que me hagan una limpia, que me hagan, a que me purifiquen, ¿no? Con esas ramitas raras? Entonces, muchas veces nosotros todavía pensamos que podemos solucionar las cosas desde lo que vemos, ¿cierto? Desde lo que está a nuestro alcance. Y hay realidades que no se ven, pero que son reales, como es esta, ¿no? Que el Señor le dice, todos los que beban de esta agua volverán a tener sed. Podrás tener hambre, ahora puedes tener pan en tu mesa, pero ese pan se termina tarde o temprano y volverás a tener hambre y vas a querer otro pan. Acuérdense que hubo un tiempo en que por robarse un pan te llevaban a la cárcel, ¿no? Era tan fuerte la pobreza en el mundo, robarse un pan, robarse una gallina, era cárcel y pasabas a ser un delincuente, ¿no? Y cuando salías tú llevabas tu hojita de que eras un delincuente, a ver si alguien te contrataba, ¿no? Bueno, entonces todo eso se termina, o sea, tarde o temprano ya no lo tenemos, ¿no? Preocuparnos mucho por las cosas exteriores sí es importante, pero no es tan fundamental, o sea, no son fundamentales. Por eso es que el Señor le dice, si todos beben de esa agua, volverán a tenerse. El hombre necesita de algo más, ¿no? Pero el que beba del agua, fíjense qué hermoso esto, el que beba del agua que yo le daré, Jesús está pidiendo agua, pero al mismo tiempo está ofreciendo agua, ¿cierto? Es curioso. Pide agua, pero ofrece otro tipo de agua. La mujer va al pozo porque tiene sed. Y Jesús justo se espera en ese pozo para, de alguna manera, conquistar el alma de esa mujer. Tú vienes a tomar agua y yo te pido agua para después ofrecerte del agua viva, ¿no? Del agua que yo tengo. Porque el agua que yo les daré se convertirá, fíjense, todo el que toma de esta agua del Señor se convertirá en él el manantial de agua que brota dando vida eterna. Por supuesto, así es, ¿no? Cuando nosotros bebemos de Dios, cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando nosotros escurrimos de la presencia de Dios, todo aquel que nos escuche, todo aquel que se acerque a nosotros, todo aquel que tenga un contacto con nosotros, ¿sí? Que nos vea, que nos escuche, que nos toque,
nosotros seremos manantial de agua, pero que brotará para la vida eterna. O sea, no se acabará nunca. Estará saciado. Entonces es impresionante la invitación del Señor, como si nos dijera, ven a tomar de mi agua para que dejes de tener sed. Entonces, normalmente nosotros utilizamos el agua para muchas cosas, para la limpieza, para la salud, para purificar, o sea, para purificarnos, para purificar las cosas exteriores, pero muchas veces, sobre todo, es para saciar nuestra sed, ¿no? Aunque tú tuvieras una bebida, un refresco o un jugo, te lo tomas, pero no te va a quitar la sed como el agua, ¿no? O sea, la función que hacen es muy distinta. Por eso el Señor dice, el que beba de mi agua, que es un agua especial, en él brotará una fuente de agua viva. Entonces yo me imaginaba que nosotros nos acercamos al Señor y de nosotros crece como una fuente, un torrente así, que escurre en ríos por todas partes, de tal manera que nuestras hojas nunca están marchitas. Haga lo que haga esta persona, así no vea los frutos como tal, siempre tendrá ese color verde, pero un verde tierno, ¿no? Un verde que va naciendo, que va creciendo y que en él está la sangre que da vida. Así que, bueno, la samaritana se queda sorprendida, ¿no? Sorprendida por lo que el Señor le está diciendo, por lo que el Señor de alguna manera le comunica, y pues para ella es difícil de entender, ¿no? Lo que el Señor le pide. Dame de esa agua, ahora toma de mi agua. Es como un pequeño intercambio. Tú me das poquitito de ti, pero yo te voy a dar abundante agua, abundantes gracias, abundantes bendiciones. Por eso cada vez que ustedes le dedican un momento al Señor, ¿sí? Cada vez que ustedes le dan un espacio a Dios, no se imaginan. Tal vez algunos dirán, sí, yo he notado el cambio, yo he notado el actuar de Dios, pero si tú ya notaste ese actuar de Dios, imagínate lo que está oculto detrás de lo que Dios te está regalando, ¿no? Ese torrente, ese manantial de agua limpia. Bueno, vamos a leer un poquitito más para que no nos quedemos tan cortos con el texto. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús le dijo, perdón, me equivoqué. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, ay, perdón, es que como está. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu,
y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Jesús empieza un diálogo con esta mujer a través de pedirle un poco de agua, que es un oficio que hacen las mujeres. Ellas van por el agua, ¿no? Al pozo. Y después de ir por el agua, entonces Jesús empieza un diálogo profundo. El diálogo de que ella empiece a introducirse en su vida, de que ella empiece a cuestionarse de cómo está viviendo. En realidad, la mujer buscaba un amor que la llenara, un amor que que satisfaga todos sus deseos, ¿no? Como persona, como mujer, como incluso hasta como hermana, como confidente. Y por eso es que había tenido tantos maridos, ¿no? Porque de alguna manera buscaba en uno, buscaba en otro. Y fíjense cómo Jesús se acerca a ella y se le presenta. Y fue a través de eso cotidiano. A mí esto es lo que me sorprende, ¿no? A través de eso cotidiano. Y al final Jesús le dice, lo que tú necesitas es el agua que yo te estoy dando, ¿no? El agua que brota de mí. Y ese amor que tú buscas de alguna manera, lo encontrarás al encontrarme a mí, al adorar a Dios, pero al adorarlo en espíritu y en verdad. No solamente de ir a un templo, que claro, hay que hacerlo, ¿no? Pero al ir a ese templo, hay que hacerlo con toda la entrega. Bueno, la mujer se queda sorprendida de todo lo que Jesús le está enseñando y de cómo el mismo Jesús conoce las necesidades de cada individuo, ¿no? De cada persona. Así como conoce a la samaritana, Jesús nos conoce también a nosotros y Él sabe perfectamente cuál es nuestra sed. ¿De qué tengo sed yo? ¿Qué es lo que ahora yo estoy viviendo? ¿Por qué no me siento satisfecho o satisfecha? ¿Por qué siempre ando anhelando algo? ¿Por qué mi vida no es tan alegre? ¿Por qué hay una tristeza? ¿Por qué hay como un vacío dentro de mí? Bueno, yo creo que el texto de la samaritana nos ayuda mucho para sentirnos también interpelados, ¿no? Bueno, cuando algunas personas se acercan a nosotros, los que pues nos dedicamos a esto, nos llegan a decir, hermana, ¿y ustedes no se sienten mal porque no están con su familia, porque no sienten el cariñito del papá, de la mamá, porque no tienen algo propio, porque siempre tienen que andarse cambiando? Yo llego a un momento que le digo, no, mire, yo desde que me acerqué a Dios, yo me siento muy completa, porque me llamó a esto, ¿cierto? Punto número uno, me llamó a esto. Y Él me hace sentir bien como hermana, como hija, como mujer, como amiga, como madre y como esposa. ¿Hay algo más que me falte? Y ya la persona se queda como impresionada, ¿no? No, Dios llena todos los espacios. Y como vio que la samaritana estaba tan vacía, tan sedienta de encontrar un amor que la llenara, y bueno, este amor lo encontró en Jesús. Por eso es que Jesús la invita a adorarlo. Y la invita a que lo haga, a que lo sigan, pero de una manera completa, ¿sí? Acuérdense que a veces en ese tiempo expresar los sentimientos a veces era por lo exterior, ¿no? Adóralo desde lo profundo de tu corazón. Es bonito los detalles, pero hay un templo dentro de nosotros que merece ser gobernado y solamente le pertenece a Dios, ¿no? De tal manera que incluso todo lo que hagas muestre que Dios está ahí, que habita ahí. Bueno, los exorcistas, cuando tienen que hacer sus exorcismos, le han preguntado a los demonios, ¿verdad?, que se manifiestan,
porque luego a veces en nombre de nuestro vicario en la tierra te pido que salgas. Y entre esos, cuando estaba el Papa Benedicto, nombraba, ¿no? En nombre del vicario también que dirige esta iglesia, y los demonios gritaban. Y no lo menciones a él. Y han llegado a decir los demonios que le tienen miedo al nombre del Papa Benedicto. Y entonces los exorcistas les llamó la atención eso y les preguntaron a los demonios, ¿y por qué le tienen miedo al nombre de Benedicto? Porque todos sus gestos son exorcistas. O sea, si el Papa está sentado, el Papa Benedicto, incluso sentado, su sentarse va en contra del demonio. O sea, no, ¿cómo les diré? Está tan en Dios, ¿sí? O sea, el Papa incluso sentadito está en una profunda adoración a Dios. Si está comiendo, él al comer vive en Dios, vive en Dios. Su forma de comer lo hace alabando a Dios. Su forma de caminar lo hace habitando en Dios. Por eso los demonios no soportaban, ¿no? No soportaban que mencionaran a Benedicto XVI. Todos sus gestos, decían, todos sus gestos son exorcistas. Sin embargo, uno, pues delante de la gente se puede portar bien, ¿no? Arreglarse, portarse bien, ser educadito. Ay, pero cuando nadie me ve, pues yo aquí encerrado en mi habitación, aquí en mi casa, ¿qué me ve? Yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y por eso adorar al Señor en espíritu y en verdad implica un cambio profundo de todas nuestras acciones. Y es lo que le está diciendo a la samaritana. Por eso tienes sed, porque buscas en donde estás equivocada. O sea, no en el amor de tantas parejas tú vas a encontrar el saciarte, no. El amor está aquí, en el que tienes delante de ti, en Jesucristo, ¿no? Y Él quiere darte de esa agua viva. Pues pidámosle al Señor entonces, ¿verdad?, que nos ayude para poder comprender esta relación que ha tenido la samaritana con Jesús. Voy a leerles un pedacito del libro que estamos meditando también, Fidelidad en los momentos difíciles, ¿no? Hablando de que Jesús se manifiesta como aquel que sacia nuestras necesidades más profundas y más esenciales. Bueno, pues la fidelidad hay que tenerla en todo tipo de momento, pero sobre todo en los momentos difíciles. Dice así: prometo serte fiel en lo adverso, no solo en lo favorable. Cuando no nos va bien, prometo serte fiel. Cuando no nos entendemos, prometo serte fiel. Cuando no tenemos trabajo, debemos estar más unidos aún para que la carga no sea tan pesada. Cuando hay dificultades entre nosotros dos y no nos estamos entendiendo, prometo serte fiel. ¡Qué bonito! Cuando ha surgido algún grito o alguna ofensa, debo comprenderte y perdonarte al igual como lo debes hacer tú conmigo cuando te falle. Prometo estar siempre a tu lado, siempre. Trataré de comprenderte y comprender tus temores, tus tristezas, tus desalientos, escucharte y levantarte con mi cariño. La fidelidad en lo adverso es un gran desafío, solo para corazones valientes y generosos. La vida siempre traerá consigo dificultades. Qué hermoso es ayudar para que la cruz de los demás sea más liviana y jamás hacerla más pesada aún. Debemos ser eternos cirineos, sobre todo
cirineos de la pareja y cirineos de los hijos. Amar es compartir las tristezas de los demás, hacerlas nuestras y alivianarlas. ¿Sí? Muy bonito este texto, ¿no? Fidelidad en los momentos difíciles. Así que, bueno, creo que aquí tenemos un llamado, ¿no? Hemos tratado de buscar la felicidad. Yo en el camino que Dios me invitó, ustedes en el camino de la familia y de la vida de pareja. Y entonces, pues, cuando uno acepta esta invitación, más que decirle, prometo serte fiel en lo favorable, en la alegría, en la fiesta, en la comida, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer más consciente esto, ¿no? Prometo serte fiel en lo adverso, cuando no nos va bien, cuando hay un grito, cuando no nos entendemos, cuando no hay trabajo, cuando hay escasez, cuando ha habido una ofensa, cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Prometo serte fiel, estar a tu lado, prometo alivianar tu carga. Pidámosle entonces al Señor que a través de su evangelio, sabiendo que solo Dios puede hacer la carga ligera, pidiéndonos un poquitito de lo que somos. Y de ese poquitito, esa cucharadita de agua que le damos al Señor, Él derramará todo lo necesario para que nosotros podamos vivir fielmente, ¿no? Fielmente en esos momentos más difíciles de la vida. Y el Señor, poco a poco, como a la samaritana, nos va aclarando las cosas, ¿sí? Su cercanía a Él nos va aclarando el paisaje, la situación que vivimos. Digamos entonces confiadamente a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, y tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto, queridos hermanos, poder estar con ustedes. Dios los bendiga, los tenemos muy presentes y bueno, felicidades.